Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el enlosado, el tema del Gran Coquibacoa, ya empezó octubre, ya con este mes, mire, cada vez vamos a escuchar más gaitas en este programa, como en toda Venezuela. La gaita empieza a tomar prácticamente por asalto las emisoras desde el mes de agosto. Algunas lo llevan al extremo de que prácticamente basan su programación en las gaitas, pero en este momento la mayoría de las emisoras venezolanas empiezan a transmitir ese ritmo y a tener los programas de fin de año prácticamente. Así que nosotros aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela, llevamos también la gaita. Y bueno, les comento que con este tema del enlosado iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras, 4 en Colombia, 1 en Aruba, enlazada para llevarles a ustedes las informaciones al aire, en señal abierta. Pero también nos pueden escuchar a través de nuestro Facebook Live, que nos permite llegar hasta ustedes con la información al momento. Y nuestras redes sociales, en donde usted también podrá tener ese contacto con el programa Siempre Venezuela. Pero como siempre les digo, este es un trabajo no de uno solo, este es un trabajo de un equipo, donde está Vanessa Chacón en la parte de la producción, Camilo García en redes sociales y también el apoyo técnico. Y también tenemos en este momento en la emisora el Radio San José de Cúcuta, Alex Meneses, que está también amplificando nuestra señal por allá. Bueno, más allá de estos comentarios, vamos a iniciar nuestro noticiero de hoy. Hoy es un día muy particular, hay muchas noticias, está el tema de los narcosobrinos, la liberación de los narcosobrinos, está el tema también de lo que está ocurriendo con el tema del reinicio del año escolar, pero vamos a empezar por allí. Los maestros están muy molestos, primero porque les han obligado a reiniciar el año escolar en escuelas totalmente por el suelo, abandonadas. El 80% de las escuelas, según un informe de la Federación Venezolana de Maestros, está en condiciones de deterioro. Y allí, evidentemente, no se puede dar clases de la mejor manera. Si esto usted le suma el hecho de el conflicto que mantienen los sindicatos de la educación con el gobierno de facto, si a esto usted le suma el tema de la UNAPRE, si a esto usted le suma las condiciones deplorables en las cuales se encuentra la educación en el país en términos generales, si a esto usted le suma la deserción de los docentes, que muchos de ellos han abandonado la carrera para irse a hacer otras actividades más rentables, y si a esto usted le suma la baja capacidad proteica que tiene la alimentación de los niños venezolanos, podemos decir sin ninguna duda que este es el peor inicio de año escolar en Venezuela en muchísimo tiempo. Por más que se pretenda disfrazar, por más que se pretenda pintar de colores, tratar el régimen de hacerlo bonito, esta situación no lo es así. Ahora, la última perla del gobierno es pago fraccionado de los aguinaldos. El fraccionamiento del pago de aguinaldos o bonos de fin de año no es una novedad para el gremio docente. Desde hace 5 años el gobierno de Nicolás Maduro opta por dosificar uno de los beneficios que puede ser el más representativo para los educadores, y por eso reclaman el pago completo. No estamos de acuerdo con el pago del bono fraccionado, ha dicho Belkis Bolívar, quien es la secretaria ejecutiva de la Federación Venezolana de Maestros. Destacó que la bonificación de fin de año forma parte del patrimonio familiar, al igual que el bono vacacional, por lo cual son recursos que se usan para cubrir las necesidades domésticas y personales. El trabajador lo utiliza para satisfacer las necesidades familiares. Comprar el famoso Niño Jesús, si no lo gasta ahorita, para el mes de diciembre ya ese dinero estará más que devaluado. Por su parte, Griselda Sánchez, presidenta de la Asociación Civil
para la formación de la dirigencia sindical, Fordisi, destacó que el Ministerio de Educación desde hace 8 años cancela las utilidades fraccionadas. Sin embargo, recordó que la lucha va más allá del cumplimiento de este beneficio porque sus esfuerzos están centrados en la recuperación de los salarios de las primas que fueron reducidas por el instructivo ONAPRE, el inexistente, entre comillas, instructivo ONAPRE, y la renovación de la contratación colectiva. A todas estas, los maestros inician el año escolar en condiciones de verdad bastante deplorables, en condiciones difíciles, y los niños son los perjudicados. Porque vamos a hablar de la situación de los niños venezolanos. ¿Qué tipo de educación pueden tener los niños venezolanos bajo estas condiciones? ¿Qué garantía de formación y capacitación pueden tener estos niños? ¿Cómo se construye una educación que le permita a estos individuos poder ser competitivos en mercados cada vez más competitivos? Y eso es realmente el daño que se le está haciendo al país. Están formándose una generación mal capacitada, mal preparada. Según un informe reciente, en las universidades nacionales se están recibiendo estudiantes que vienen del ciclo formal de la educación con una incapacidad de lectoescritura y de análisis y comprensión de los escritos. Y si usted a esto le suma la situación de competitividad en un mercado que exige formación, pues evidentemente estamos muy, pero muy mal en el tema educativo nacional. Otra noticia importante que quería comentarles es esta. El 40% de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional estarían instalados en Venezuela, según un informe de Inside Crime, una organización que se dedica a la investigación de estos temas. Este informe alertó que concretamente en 40 municipios de 8 estados se convirtieron en una fuente importante de ingresos para la guerrilla, debido a que la migración de la guerrilla colombiana al lado venezolano ha modificado la dinámica criminal entre ambos países. La investigación se titula Guerrillas colombo-venezolanas, la migración de la guerra hacia Colombia y hacia Venezuela. Analiza el fenómeno migratorio de los grupos armados ilegales, en especial del Ejército de Liberación Nacional, y las implicaciones que esto tendría para el proyecto de paz total, prioridad del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Indica el informe que Venezuela ya no es solo un santuario de la guerrilla. El ELN y los elementos de la FARC han echado raíces profundas en los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Se han adentrado al sur de Venezuela, acercándose a la frontera con Guyana, dominando gran parte de la frontera con Brasil, manifestó el codirector de Inside Crime, Jeremy Dermond. Según McDermott, el LE está presente en un tercio de los estados venezolanos, concretamente en 40 municipios de 8 estados, lo que supone el 40% del total de las filas del ELN. Es la más clara indicación de la penetración de la guerrilla colombiana en nuestro territorio. Y por otra parte, hay que señalarles que se cumple en 15 meses de la detención de Javier Tarazona, director de Fundarredes. Vamos a ver la información que genera la propia organización sobre este tema. 15 meses de detención arbitraria y privación ilegítima de su libertad cumple hoy el director general de Fundarredes, Javier Tarazona. Múltiples han sido las denuncias que han elevado a instancias locales, nacionales e internacionales los familiares de Javier y el equipo de activistas, defensores y voluntarios de Fundarredes. Hoy, una vez más, queremos elevar la voz y exigir libertad plena e inmediata para Javier Tarazona y para nuestros compañeros y activistas de Fundarredes, Omar de Dios García y Rafael Tarazona. Estos tres enfrentan hoy un juicio injusto y arbitrario por terrorismo e incitación al odio. Es necesario que Javier Tarazona y los cientos de presos políticos que se encuentran hoy en diversas sedes de los cuerpos de seguridad del Estado sean puestos en libertad. Liberen a Javier Tarazona. Bueno, y esa liberación de Javier Tarazona se está exigiendo con mucha fuerza, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional.
Pero el régimen de facto, como siempre, manipula estas cosas y espera utilizar a los presos políticos como ficha de canje para cualquier negociación que quieran adelantar en un futuro próximo. La profesora, hablamos de educación hace rato, pero la profesora Nancy Hernández, directiva de FENA Sopadres, explica que hay carencias fundamentales en los estudiantes venezolanos, como dificultad para el pensamiento abstracto y ausencia en el manejo de la matemática y de las ciencias básicas. Escuchemos. Fíjate, hay un gran vacío, como hemos dicho en anteriores oportunidades, sobre el carácter de la escuela como formadora de ciudadanía. Eso es una carencia total, porque a lo largo de estos 2 años y antes, pero más agravado en estos 2 años, lo que ha habido es una generación de instrucciones, de órdenes, de contraórdenes, de tareas, pero que no tienen ningún objetivo y que además no garantizan la adquisición de destrezas y competencias en lengua, matemática o en el manejo de los rudimentos básicos en las ciencias exactas que permitan a nuestros muchachos prepararse bien para la persecución de sus estudios superiores o bien para ejercer un trabajo libre y bien remunerado. Bueno, la situación que se plantea en términos de la educación venezolana, tema del día de hoy. Y el tema Tú me subes del grupo Cabras y Silvestre Dangond nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Hay que recordar el día de hoy, un 3 de octubre de 1899, nos lo señala el diputado de la Asamblea Nacional Legítima, Williams Dávila. Ese 3 de octubre de 1899 fuimos víctimas de un laudo arbitral que nos despojó de 159.500 kilómetros cuadrados de la Guayana Esequiba. El Reino Unido, en un laudo manipulado totalmente, le arrebató en ese momento a Venezuela estos 159.500 kilómetros cuadrados. Se activó a mediados de los años 50, los años 60, una comisión técnica de defensa del país. Se protestó el laudo y en esas circunstancias pues estamos actualmente con la República de Guyana exigiendo el reintegro total y el reconocimiento total de Venezuela en el Esequibo. Este régimen lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho malísimo. Ha dejado hasta último momento el tema del manejo diplomático del asunto. Un Chávez que en su oportunidad prefirió el voto de Guyana antes de defender al país. Un Maduro que consiguió ese problema y que continuó con la misma estrategia de darle mirar con desdén el tema del Esequibo, y ahora estamos hasta acá porque estamos ante un tribunal internacional, el Tribunal Internacional de la Haya, reclamando nuestros derechos cuando ya Guyana nos tiene muchísima ventaja en su acción jurídica, legal y diplomática. Pero el presidente de esta Comisión de Defensa del Esequibo y la Fachada Atlántica, el diputado William Dávila, nos ha recordado este momento y ha señalado que Venezuela debe plantearse una estrategia venezolanista, más allá del tema político, más allá de la diatriba política. Hay que defender los derechos de los venezolanos en el Esequibo en una condición de verdad bastante complicada y difícil por la inacción, el abandono y, como siempre, la desidia criminal del régimen de facto sobre estos temas. Por otra parte también, y hablando de temas de desidia, ¿ha de creer ustedes que hay 246 obras inconclusas de grandes obras, ¿no?, de la administración de Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro en 21 estados de Venezuela? 246 obras. Según una investigación de la organización no gubernamental especializada en gestión pública Transparencia Venezuela, se trata de proyectos contratados o anunciados por los poderes ejecutivos del chavismo en las 2 últimas décadas y que hoy se encuentran paralizados o inacabados, causando la pérdida de una colosal cantidad de dinero
y de recursos, de acuerdo con el reporte independiente. Las obras inconclusas, que según ha determinado Transparencia, precisando que 153 de ellas supuestamente se invirtieron 316 mil millones de dólares. O sea, esto no es cualquier cifra. 316 mil millones de dólares invirtieron en obras que no se concluyeron, pero que se pagaron. La cifra es 7 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela del año pasado y apuntan cifras de firmas privadas. De estas obras, edificaciones abandonadas, rumborosas, columnas resquebrajadas, rodeadas de maleza, desmanteladas, vallas descoloridas, restos de materiales de construcción inservibles. Es decir, eso hay que empezarlo a hacer de nuevo, la mayoría de estas obras inconclusas. Y lo más triste del caso es que estructuras fallidas en el sector de vialidad, transporte, salud, vivienda, educación y alimentos, ha indicado este informe publicado este mes. Transparencia Venezuela indica que solamente en Lara, en el estado centro-occidental del país, hay 66 obras que nunca concluyó el chavismo. Le siguen Barinas con 45, la tierra natal de Chávez, Zulia con 22, Bolívar con 21. Monumentos a la desidia y a la corrupción. Son obras, mire, no estamos hablando de cualquier obra, estamos hablando de ferrocarriles, estamos hablando de avenidas, estamos hablando de autopistas, estamos hablando de complejos habitacionales, estamos hablando de hidroeléctricas, estamos hablando de grandes obras del metro, de la línea 3 del metro de Caracas, del metro hacia Guatire, Guarenas, de toda una condición de abandono y destrucción que el chavismo irresponsablemente ha hecho en Venezuela. Y lo más triste del caso es que lo poco que construyeron se ha ido desmantelando para venderlo como chatarra, en una situación de verdad increíble y criminal para un país que ahora sufre por no tener recursos y por tener una condición bastante, pero bastante complicada en materia económica. Así están las cosas. Así usted puede ver cómo este régimen chavista primero y después madurista en segundo término ha dejado a Venezuela desbancada en una condición terrible y difícil. Bueno, y mientras esas cosas ocurren y se comentan, nos visita el señor Zapatero. Zapatero está en Venezuela y se reúne con algunos factores de la oposición. Esto tiene molesto a mucha gente porque, como ustedes saben, el señor Zapatero se ha convertido en una de las personas que le ha lavado la imagen, que cobra honorarios por eso y que ha defendido al régimen en instancias internacionales, siendo beneficiado económicamente por esto. El señor Zapatero, según María Corina Machado, es uno de los grandes operadores de Maduro. Basta ver con quién se reúne para saber aquí quién es quién. Pero escuchemos a la propia María Corina Machado señalando estas circunstancias. Pues la presencia en Venezuela de un señor como Zapatero, obviamente es una alerta, no puede pasar bajo la mesa, es uno de los artífices de mantener el status quo, uno de los grandes operadores del régimen durante años para lavarle la cara a Nicolás Maduro. Y bueno, basta con ver con quién se reúne aquí el señor Zapatero para saber quién es quién. Ahora, yo sí creo que el mundo con ese tipo de personajes ya no come cuento y tampoco le es muy útil a Maduro. Ahora se están buscando unos que sean un poco más potables hasta que también se evidencie su verdadera naturaleza. Pero con este señor está clarísimo y además la Asamblea Nacional de Venezuela lo declaró persona non grata y te aseguro que no se atreve a poner un pie fuera del entorno protegido de Miraflores y los cómplices de Miraflores, algo más o menos parecido a lo que le pasa a Maduro. Bueno, contundentemente lo dice María Corina Machado, contundentemente lo afirma la sociedad venezolana. El señor Rodríguez Zapatero es indeseado en Venezuela por haberse convertido en una de las muletas necesarias para lavarle la cara al régimen y vender la imagen de una Venezuela demócrata en manos del chavismo. Bueno, este tema, embrujo,
del trío Vinotinto nos hace sentir como si estuviéramos metidos en el barcito de Doña Otilia, dándole ahí al C1, al C2, al C3 de la Rocola. Carlos, ¿cómo estáis, mi hijo? ¿Cómo estáis? Tiene voz Alan Ernesto Peralta. ¿Cómo te sentís? Me hiciste acordar la rocola de la C4, donde estaba el trío Matamoro. O sea, tiramos la cédula, Carlitos, tiramos la cédula ahí. Bueno, si querés comenzamos con los rollitos, pero por 2 bolívares eran 2 canciones en esas rocolas Williser. Así es, así es. Carlos, inició hoy en papeles el año escolar y la verdad que lo que hemos visto hasta ahora ha sido un desastre en materia de Totalmente, instalaciones, ¿no? Y el propio tema de los educadores. ¿Cómo lo ves tú? por supuesto. Bueno, Alan, que esto se esperaba, si las escuelas sin servicio eléctrico, escuelas inundadas, escuelas que han sido saqueadas por la malandrera, escuelas sin seguridad, escuelas sin maestro y por supuesto los muchachos sin un desayuno, sin un almuerzo y el costo de los libros, Alan, paremos de contar. Eso se esperaba, era una muerte anunciada, pero la ministra Santaella, que todo lo hace y todo lo ve, según estaba bien. Bueno, fíjate una cosa terrible, lo de las inundaciones en la zona sur del lago, nuevamente, esto no ha parado desde mayo, y es triste ver cómo los maestros casi llorando, diciendo que las escuelas las habían medio parapeteado para iniciar el año escolar y nuevamente con este último ciclo de lluvia se volvieron a inundar y se volvieron a perder pupitres, pizarrones y todo el material que habían logrado conseguir. Eso es lastimoso, porque lo triste del caso, Alan, es que hay muchos jóvenes, adolescentes, preadolescentes y por supuesto la etapa infantil, que sí tienen las ganas de ir a clase, ya fastidiados de estar en su casa. Pero la pregunta es de las 64.000 lochas, hermano, es ¿dónde están los alcaldes? ¿Dónde está el distrito escolar? Porque aún todavía se llama el distrito escolar en Venezuela. ¿Dónde está el gobernador o los gobernadores de cada estado para que puedan afianzar la situación de los escolares, los docentes, el transporte, los comedores? Es decir, que no tienen ni siquiera una chapita para poder comenzar las clases. Eso es lo lamentable del caso. A propósito de las inundaciones, es el mismo problema de siempre. ¿Recuerdas que en mayo se habían desbordado los ríos, especialmente en la zona del Catatumbo? Se habían desbordado los ríos porque se habían roto los diques de contención y todavía hoy esos diques no los repararon. Es más, se ha agravado la situación de inundación en esas zonas al sur del lago. Yo vi gente en video llorando porque no tienen qué comer, no tienen dónde poner los animalitos, no pueden sembrar, es decir, han perdido prácticamente todo el año. Sí, porque lo lamentable del caso, Alan, ¿no? Es que en la zona, lo que es encontrado Colón, Coloncito, Villa y es Mérida, el río Escalante y el están de cada uno. Cuando es un dique o atraviesa, es un dique de 1 metro, 2 metros, pero ya a las 3 horas ya son diques de 6, 7, 8, la ruptura adentro. Ahora fíjate, donde está esa escuela que hoy vimos, es una escuela que está anegada totalmente, está a un aproximado de 200 metros de la planicie y es río abajo. Es decir, que estos no tienen la manera, cuándo y dónde comenzar. Pero esto ya tiene, como lo dices tú, desde el mes de mayo las lluvias no han cesado y se esperan nuevos aguaceros en el país. Bueno, y estamos esperando el cordonazo, ¿no? Ya por estos días, hoy o mañana, el cordonazo de San Sí, el Francisco. de San Isidro Labrador. Sí, Ay, señor. Sí, señor. Y eso nunca ha ay, fallado, ¿viste? Ese cordonazo. sí, la situación pues, de lluvia parece prolongarse durante mucho tiempo en Venezuela y es el fenómeno de la niña, ¿no? Según los dicen los meteorólogos. Pero es que
cuando tú tienes un gobierno que planifica, que se estructura, que se prepara para las emergencias, pues uno tiene la confianza de que a pesar de que la emergencia sea eso, una emergencia, las cosas se pueden arreglar y mejorar en la brevedad del lazo. Fíjate lo que pasó por Estados Unidos, por el estado de Florida, un huracán clase 4 de los mayores. Y ya al otro día estaban instaladas las unidades reparando el sistema eléctrico de toda la zona afectada. Y uno dice, esto lo hace un país que se planifica, que se organiza en función a las emergencias. No como Venezuela, que esperan la emergencia para ver de manera reactiva, reaccionan frente a la magnitud y la gravedad de la situación. Y fíjate que en Florida y en parte de Miami, Orlando, quienes están dando la cara con mucho orgullo son los migrantes venezolanos de las distintas empresas en ese tiempo, en el Ben Cadafe, actualmente arreglando el sistema eléctrico, porque no hay que olvidarse de algo, Alan Peralta, que una de las mejores redes eléctricas que ha tenido América se llama Enelven, Cadafe o Cadafito de Venezuela. Hoy están arreglando con personal venezolano en el estado de la Florida. Fíjate una cosa, estaba yo leyendo que varios de los venezolanos que llegaron a Nueva York se están devolviendo a Miami porque les están ofreciendo trabajos en el tema de la recuperación, la reconstrucción y la limpieza de las zonas afectadas. Es increíble este viaje, esta migración que se fueron deslumbrados a Nueva York y han conseguido trabajo es en Miami. En la tierra del calor, como lo llaman los mexicanos. Bueno, eso sería algo bueno, esperando que Alan no los engañen, porque ha habido mucho engaño en el tema de los migrantes venezolanos y esto les ha causado bastante requemor y por supuesto desconfianza, pero sabemos que muchos de los que están yéndose para allá es ir a trabajar. Así sea recoger escombros, arreglar las redes, los postes, porque ha sido destechadas miles de casas. Son más de 770,000 personas que aún todavía en el estado de la Florida están sin el servicio eléctrico. Pero por lo menos, como dices tú, están planificados, los están llevando hidratantes, les están llevando comida, por supuesto, renglones, bombas de succión para poder sacar el agua que está estancada en algunos sectores del estado de la Florida. Te cuento que Maduro se puso terco y dijo, no hay vuelos a Colombia si no es con Viasa. Se ha puesto tieso el hombre, ¿no? Pero resulta que la gente de aquí también le está diciendo, de aquí va la que nosotros indiquemos. Es decir, Maduro está terco en todos los aspectos, en todos los aspectos. Está más terco que una mula. Alan, coméntame algo, a tu juicio personal y a tu análisis, el tema de los sobrinos de Cilia Flores. ¿Qué te parece este exabrupto que pasó en este punto? Yo lo llamo el trueque de rehenes con narcotraficantes. Bueno, mira, vamos a partir de un punto claro. Los sobrinos de Cilia Flores no se van a quitar el remoquete de narcotraficantes porque narcotraficantes son y está demostrado y lo demostró un tribunal de la República. Son unos delincuentes. Pero también hay que ver una cosa, no es que sean los delincuentes capos, son unos delincuenticos que se deslumbraron para buscar plata de la manera más fácil, aprovechando sus contactos y sus relaciones. Son narcotraficantes. Pero más allá de ese punto de vista, hay que entender dos dinámicas. Hay críticas, muchas críticas, pero hay que entender la dinámica y la realidad norteamericana. Biden se enfrenta dentro de pocos días, pocas semanas, a un proceso electoral interno. Y una de las críticas que se le hacía era haber hecho muy poco por el rescate de más de 40 norteamericanos que están detenidos por diversas circunstancias en todo el mundo. Él necesita una victoria en su campo, en su tierra y frente a su gente. Y bueno, ha convenido en esto. Es que cualquier gobierno lo haría. Yo no puedo criticar a Estados Unidos por pretender defender a sus ciudadanos.
obviamente eso afecta a la situación Porque del rescate institucional en Venezuela. Pero para el gobierno de los Estados Unidos lo importante son los norteamericanos, no nos caigamos a coba. exacto, porque ellos siempre han sido en este punto nacionalistas y eso no lo podemos negar, pero ha sido un caso que ha sido distinto en todos los puntos, porque ya estos muchachitos de pecho, los sobrinos de Cilia Flores, ya estaban vestiditos de naranja y aparte ya estaban condenados, es decir, que les dieron 18 añitos de felicidad en el norte. Es decir, que esto también ha causado cierta molestia dentro de las bandas del Senado, de la Cámara Alta de los Estados Unidos. De todos modos, Alan, esta situación se verá en el día de hoy, al amanecer de mañana, de nuevas denuncias que están haciendo la Cámara del Senado y por supuesto que hoy Joe Biden, hace poco de menos de 3 horas, hora Colombia, también va a negociar algunos rehenes con Irán. Ya está en todas las redes sociales y por supuesto en los periódicos de mayor circulación en los Estados Unidos. Ahora, lo que nos compete, lo que nos debemos entender, lo que nos tenemos que preguntar, ¿de qué manera esto afecta o beneficia el tema de Venezuela? Porque la verdad verdadera es que el gobierno de los Estados Unidos ha sembrado, y esto lo analizan algunos especialistas, ¿no? Ha sembrado frente al gobierno un signo de esperanza frente al régimen de facto. Le ha dicho más allá con este gesto, con este mensaje, somos adversarios, pero nos podemos sentar a negociar. Y muchos dicen por ahí que vienen otras liberaciones, pero ya de presos políticos. Pero la situación evidentemente que ha sido un golpe moral para muchos que se sienten como una ofensa. Pero la verdad verdadera es que esto es un juego de grandes ligas donde no solamente está el régimen de Venezuela, está Rusia, está China, está la misma Cuba, está Estados Unidos, está Noruega. O sea, los que están jugando son fuera del ranking de Venezuela. Y creo que uno no puede ser ciego de no ver que esta es una realidad que trasciende la frontera de este país. No, y por supuesto, Alan, y el otro punto es que ya esto no fue de la noche a la mañana. Ya esto estaba totalmente coordinado entre ambos gobiernos. Ahora, ¿quiénes fueron los personeros lo que hicieron la todavía? Quizás más adelante, pero también el gobierno de los Estados Unidos tenía que hacer algo por esos 7 personajes que estaban totalmente encarcelados en Venezuela y por supuesto, como lo dijo el presidente Joe Biden, vamos a darle alegría a 7 familias, cuando los que a esta hora Biden está con su huracán. Bueno, Carlos, y fíjate una cosa, a mí, bueno, yo no te puedo negar que me molestó la pintada de palomas que hizo a Venezuela, que hicieron a los Estados Unidos, que hicieron a toda la gente decente del mundo, los sobrinos de Cilia Flores en esa famosa fotografía que se publicó en redes sociales durante el día de hoy. ¿La viste? ¿Viste la pintada de palomas que nos hicieron? Sí, señor, eso fue la misma señal de costumbre que nos lo ha hecho el gobierno durante 24 años. Claro, pero bueno, eso es lamentable. Eso molestó muchísimo. ¿Qué se puede hacer? Sí, eso. Obviamente, pues ahí está esa situación. ¿Qué te parece? Mira, hay una información interesante que me he conseguido yo en redes sociales y es el tema de la calidad de la educación en Venezuela. Fíjate que se dice que los problemas de lectura de los estudiantes venezolanos y la comprensión matemática son los temas que preocupan a representantes y docentes en Venezuela. El año escolar inicia y se inicia con grandes problemas en materia de formación y capacitación de los jóvenes venezolanos. Es decir, estamos formando una generación que no tiene
capacidad competitiva en cosas tan esenciales como la lectura, la escritura, la lectoescritura en términos generales, la comprensión y análisis de texto, el manejo de lo básico en matemática. O sea, unos muchachos formados de esa manera no pueden competir en un mercado como el que tenemos a nivel nacional e internacional. Bueno, Alan, allí estás dando un punto, una clave que es muy importante, ¿no? Porque yo los llamo la generación de cristal. No tienen absolutamente nada y lo lamentable es que tampoco hay unos docentes capacitados, son muy pocos los que quedan en diferentes áreas, pero tocaste un punto, la lectura. Y esto también tenemos que hacer un énfasis, Alan, sobre el tema de los celulares, el internet. Ya la gente no coge un libro, no coge un periódico, físico para poder leer, tienen la pronunciación y ya absolutamente de nada. Mira, Simplemente un cuarto o un sexto grado, pero tenían conocimiento. Carlos, pero fíjate lo que dice el estudio, 66% de los estudiantes de educación primaria están en Grave. condiciones de repitencia. O sea, es decir, esos muchachos no deberían ser promovidos para el año superior, sino más bien deberían quedarse en el grado en el que están cursando en este momento. En el mismo grado para 66%. poder. Es una cifra exorbitante, Alan, un 66%, es decir, que es de la capacidad nacional. Es decir, que esto es grave, porque sencillamente tenemos dos puntos de encuentro en esta materia. No los mantienen un cupo superior en las clases o no tienen una comodidad para poder atender a tanto estudiante que hoy día su casa, la capacidad de su para que estas jóvenes tercer grado, la área más que hasta el sexto grado y pasar a la secundaria. ¿Cuántos del país? Una. Bueno, Carlos, vamos a dejarlo hasta aquí, porque hay que tomar café. Debe estar haciendo mucho frío allá en tu tierra, en la tierra donde estás, en Bogotá. Debe estar haciendo frío bastante en este momento. Así que lo dejamos hasta acá y seguimos mañana comentando las principales informaciones del día en Venezuela y el mundo. Bueno, amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela. El tema de Fanny Lu, feliz. Hay que estar feliz, mire, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas. Hay que llevar siempre esa energía en el interior, la felicidad, la oportunidad de construirse un futuro. Las circunstancias entiendo yo que en mi país son difíciles y en varios países del mundo pueden ser difíciles, pero hay que tener optimismo y hay que tener la energía y la creencia que, mire, el que está allá arriba nos va a tirar la manito y nos va a ayudar, pero primero tenemos que ayudarnos nosotros mismos para que eso se pueda cumplir. Noticias que, mire, son increíbles. Venezuela es uno de los países del mundo en donde actualmente más del 90% de la población está en la llamada condición crítica, la condición de una subalimentación en muchos casos. Por eso que cuando uno escucha a FedeAgro, la Federación de Agricultores de Venezuela, decir que Venezuela es el país donde más se dañan los productos agrícolas, pues a uno no deja de sorprenderle. 30% de la cosecha de la producción alimentaria nacional se pierde en el camino. Los productores del agro pierden el 30% de su producción. Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, ha dicho que las pérdidas son multifactoriales, pero que se deben a las alcabalas,
las fallas en la cadena de frío, los cortes eléctricos, la situación desde La Grita hasta, desde el estado Táchira, la frontera, hasta Caracas, hay 50 alcabalas y en cada una hay que bajarse con 5 o 10 kilos en cada alcabala, lo que representa una pérdida para el productor primario, para el productor agrícola, que luego encarece su producto para compensar las mismas al consumidor final. Ha bajado la presión en las alcabalas, reconoce, pero vemos que hay un mayor flujo y menor agresividad hacia el transporte de alimentos. Es importante que los funcionarios corruptos, alejados de la ley, se hagan a un lado. La Asociación Venezolana de Profesionales de Aduana y Comercio Exterior ha señalado también que hay una imposibilidad para exportar a Colombia luego de la apertura fronteriza del pasado lunes 26 de septiembre. Joana Frías, directora general de la organización, indica que los importadores venezolanos se ven imposibilitados de cargar debido a que el sistema aduanero automatizado no les permite visualizar los elementos parciales suscritos en la situación que se está presentando en esta apertura comercial. Mire, yo lo había dicho, lo repetimos muchas veces en este programa, no es solamente decretar la apertura, es haberse preparado para esa apertura. Y a mí me parece que el régimen de facto en Venezuela lo ha hecho pésimo, como lo ha hecho siempre. No le pararon media a esta situación. Y cómo es posible que mucha mercancía proveniente de Colombia no se le reconozca el estatus de origen y por lo tanto no acceda a los beneficios aduanales debido a que ellos no planificaron, no se prepararon para esta situación, y eso está matando de entrada este comercio binacional que se pretendía reactivar con los pasos fronterizos. Así que está esta situación planteada y obviamente una clara demostración de la incapacidad o la mala fe de algunos funcionarios del régimen que pretende mantener esas fronteras bloqueadas. Hoy es el aniversario de SOS Libertad. Un año cumple esta organización dirigida a la protección de los presos políticos. Más de una organización, es una familia que perdió el miedo y decidió luchar por la justicia y la libertad. Vamos a ver. Hoy, Familia SOS Libertad cumple un año de su creación. Es una agrupación creada el 3 de octubre del 2021, en base a una idea nacida de los presos políticos, militares y civiles, para organizar a sus familiares con la finalidad de tener una voz propia desde el seno de quienes sufren directamente la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, siendo nuestra única consigna que el mejor defensor de un preso político somos nosotros, sus familiares. Es por esto que desde su creación hemos venido creciendo de manera organizada y reforzando la unión familiar con más de 70 familiares que decidimos perder el miedo para luchar por nuestros seres queridos que se encuentran injustamente privados de libertad. Nosotros, los familiares de los presos políticos, exigimos sean devueltos a casa con sus familias, así como lo hicieron con los estadounidenses. Bueno, la defensa de los derechos humanos de los presos políticos, especialmente los militares, desde el punto de vista de la familia. Así que debemos felicitar a esta organización por su primer aniversario y que continúe la lucha y se consiga la ansiada libertad de sus familiares. Con este reporte despedimos el programa en la tarde de hoy. Como siempre, un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en la parte de redes sociales y apoyo técnico, y este es su servidor Alan Peralta. Los invitamos para seguir mañana pendientes de nuevas ediciones de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición meridiana, la edición de Aruba y la edición vespertina, llevándoles a través de 5 emisoras
toda la información en detalles, noticias sobre Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. También nuestro Facebook Live, que nos permite proyectarnos alrededor del mundo. Nos despedimos, pasen feliz noche. Nos encontramos mañana aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.